¿Se ve que la pantalla en este momento? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se puede ver. Muchas gracias por el feedback. Entonces, yo quiero darles las bienvenidas a todos ustedes, un saludo, y me gustaría que este curso sea un curso dinámico, lo disfruten, porque es muy, muy importante, porque no van a volver a ver traumatología hasta su internado, y su internado van a tener casos de traumatología y van a tener cómo manejarlos. Les traigo algunas fotos de cirugía, ojalá que unos videos carguen para poder hacerlo mejor y más atractivo. Entonces, comenzamos con la segunda parte de fracturas de miembro superior. En este curso, el contenido del día de ahora, vamos a hablar de fracturas de húmero proximal, fractura de la diáfisis y fracturas articulares como la cabeza de radio y del olecrano. Comenzamos con la primera parte de fractura de húmero proximal. Tenemos que conocer la anatomía. El traumatólogo, el médico que no conoce la anatomía, no puede hacer un diagnóstico. Vamos a recordarnos las partes del húmero y reconocerlas cuando se indica un tratamiento conservador y cuando se indica un tratamiento quirúrgico y qué orientaciones generales se le da al paciente. Esta es la irrigación del húmero que es fundamental, la arteria axilar, la circunfleja anterior, viene por atrás de la circunfleja posterior, unas ascendentes o arcuatas que irrigan toda la cabeza. Entonces, en esta foto anatómico vemos la axilar, las circunflejas y cómo ascienden estas arterias. Por eso cuando uno tiene una lesión, uno tiene una lesión, una fractura a este nivel, toda esta cabeza que se queda sin circulación, esa es la base de la clase del día de ahora. Entonces vemos una fractura de cabeza, el cual queda aislada, se queda sin la circulación, entonces va a la necrosis. Si va a la necrosis el 100%, no se puede hablar de una osteosíntesis. Entonces presentamos de frente el caso 1. Primero diagnosticar, así nos dicen, viene el paciente, ni lo examinamos, va a tomar su placa de rayos X, y está su placa de rayos X esa, pero lo que tenemos que hacer es pensar cuántas partes tiene roto. Yo veo se ha roto una parte, dos partes, tres partes. Y mira, qué tan fácil es la traumatología que con eso nos determina saber qué hacer. Entonces, tenemos las partes del húmero, la cabeza es la que es con problemas de viabilidad por la circulación, el troquíter, troquín y la diáfisis. ¿Cuándo se dice que una fractura está desplazada? Cuando hay una separación, un desplazamiento de 1 centímetro, una angulación de 45 grados. Entonces, lo que uno tenemos que analizar es dónde está la fractura. Si está entre la cabeza o el troquíter, entre la cabeza y el troquíter, entre el troquíter y la cabeza, o las distintas combinaciones que pueden existir. Con eso ya podemos tener una gran idea de ante qué fractura, pero para ver estas partes necesitamos unas placas radiográficas adecuadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a pedir nosotros? Se pide serie traumática de hombro que constan de 3 placas de rayos X, el AP corregido a 45 grados, el perfil de la escápula como está acá y el axilar Belpont. ¿Para qué va a servir así? En la AP corregido vemos la cabeza íntegra, la glenoides, la perfil de la escápula vemos sobre todo si está luxada, la cabeza a ese nivel, y acá vemos que la diáfisis, y en la parte de axilar Belpont vemos las tuberosidades mayores y menores y parte de la glena que es de la escápula. La tomografía sirve, en fracturas articulares sí sirve, vemos esto. Entonces de esto ya nos está definiendo que tiene un fragmento, un pedazo de hueso correspondiente al torquíter, la diáfisis y la cabeza, una deformación en varo, ¿no? En varo típico. Vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la cabeza está intacta? Fracturas de la cabeza, del cuello anatómico, van a la necrosis. Entonces, primero tenemos que pensar, ¿la cabeza está intacta? Y si hay buena calidad ósea.
Entonces existen varias clasificaciones, ustedes ya han visto la clasificación AO. En la clasificación de húmero, lo más fácil es por las partes. Entonces, las 4 partes que lo describió Coleman, y a base de estas partes, NIR hace una clasificación. Lo importante es que ustedes conozcan que existe una parte que es la cabeza, un troquíter, un troquín y una diáfisis, para hacerlo mucho más simple este procedimiento. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar el tratamiento conservador? El tratamiento conservador significa con cabestrillo o con yeso. Solo en las fracturas no desplazadas de 2 partes del cuello quirúrgico. El cuello anatómico sí son quirúrgicas todas. La RAFI es las iniciales de reducción abierta, fijación interna. Se usa en fracturas de 2 o 3 partes desplazadas, y las prótesis cuando la cabeza no es viable, cuando quiere decir hay fractura que compromete el cuello anatómico, en las fracturas de 4 partes que por sí ya hay un comprometimiento del cuello anatómico. Vamos a ver un poco el tratamiento conservador. El tratamiento conservador se usa a base de cabestrillo. El cabestrillo es lo que ustedes están viendo y se debe usar por 21 días de forma que continua. Definitivamente se le debe incentivar al paciente que mueva la mano y ligeros movimientos que dé el codo. Entonces, vemos ejemplos de tratamiento con reducción abierta, fijación interna, como es un ejemplo de una placa. Entonces, esto no es solamente colocar tornillos donde uno quiere. Esto está unido a una planificación y a un conocimiento de la biomecánica y de materiales, cómo uno tiene que emplear todos estos sistemas, todos estos sistemas de osteosíntesis y fijación de tornillos, por decirlo, toda una ferretería, pero colocarla en forma que hagan menos daño y hagan la función para que el hueso consolide. Entonces, eso sería uno de los principios básicos. Entonces, vamos a seguir, mire el abordaje, la cirugía, vamos a ver otro abordaje, en este caso se ha hecho suturas óseas, y vamos a ver más cerca cómo se ha hecho una síntesis provisional con unas suturas intraóseas. Vamos a seguir viéndolo esto y vamos a decir cuándo se indica una prótesis. Se indica una prótesis en pacientes ancianos con baja actividad, con osteoporosis severa, fractura de 4 partes con luxación, fractura split, que ya lo vamos a ver, con una depresión o hundimiento de la cabeza mayor de 40% y fracturas antiguas más de 3 meses. Vamos por el segundo caso clínico. Entonces, hombre, 58 años, accidente de moto, lesión aislada, extremidad superior derecha, fractura abierta grado 1, ustedes han abierto ya lo que es fractura expuesta, neurovascular normal, tiene un puntito a este nivel donde sangra. Entonces, ese es el paciente que estamos teniendo. Entonces, qué elección? Primero se hace la limpieza quirúrgica, los antibióticos, todo lo referente a la fractura expuesta que ustedes han visto en la clase de heridas, me parece. ¿Y qué opciones hay? Fijación con placa. Si hay una parte, 2 partes, 3 pedazos, entonces decimos que es una fractura de 3 partes. La cabeza está intacta, entonces, y esto es muy válido hacer una fijación con placa. Sería que lo ideal. Vamos a ver algo de la planificación. ¿Cómo es lo que se hace la planificación? La planificación se hace de tener una buena placa radiográfica, hacer un buen diagnóstico, tiene que incluir el abordaje. Vamos a ver cómo es el corte, el abordaje, cómo se debe incluir el abordaje. En este caso, ya dentro de la planificación, cómo vamos a reducir, colocar los huesos en su sitio, que nosotros hablamos de reducirlo, lo vamos a fijar provisionalmente con clavos Kirchner y con suturas, y lo tenemos acá reducida para después estabilizarla por un sistema de osteosíntesis de nuestra elección. Entonces, sería más o menos el sistema que se usa.
un ejemplo de una osteosíntesis con una placa bloqueada, que ahora vamos a hablar de estas placas modernas, porque todas estas clases están actualizadas. Antes se hacía un tema que se llama actualización en traumatología, pero estas clases están sumamente actualizadas con lo último que está haciendo en la traumatología. Caso 3. Mujer, 58 años, atropellada por un auto, ama de casa, extremidad no dominante, lesión cerrada, neurovascular normal. Vemos que la cabeza acá está luxada, la glenoides está acá y el brazo está hacia arriba. Entonces, vamos a pasar, ¿qué cosa hacer? ¿Qué cosa hacer? Entonces, realmente son casos que le pregunto a los residentes, pero son muy válidos para acá. Inicialmente, pedir el placa de rayos X, buenas, podría ser una opción. Tomografía, sería bueno hacer la tomografía. Si es articular, sí, sobre todo si ya está reducida, la reducción en la sala de emergencia o reducción en la sala de la sala de cirugía. Este paciente le hicieron una reducción cerrada en la sala de urgencias. Y miren que la cabeza se quedó y la diáfisis se queda. Entonces, esto sería una fractura de dos partes que involucra el cuello anatómico. Entonces, eh, por lo tanto, todo este hueso que está acá se va a morir. Entonces, es muy mal caso para osteosíntesis. Como le estaba diciendo, entonces, ¿qué cosas se elegiría en este caso? Conservador, definitivamente no. Placas bloqueadas, definitivamente no. Y es cualquiera una de esas tres opciones que ya lo vamos a ir viendo en el transcurso, cómo desarrollamos los casos clínicos. Esta es una fractura split, quiere decir se ha roto en la mitad. Entonces, esta cabeza roto en la mitad no es viable, quiere decir, si no es viable, no tiene circulación, no se puede pensar en una osteosíntesis. Veamos, se hizo una prótesis parcial y vemos otros casos más complejos, una paciente de 88 años, mujer, hipertensa, solamente está en la casa con muchas morbilidades. Vemos una fractura de dos partes, yo veo una parte acá y la segunda parte acá. Está desplazada, relativamente simple, pero así tampoco puede quedar. Entonces se hace una técnica del paracaídas, que se hace suturas intraóseas de esta forma, que es una técnica sumamente rápido y que da una estabilidad bastante buena, que se usa para pacientes, pues, para pacientes que tengan algún problema de algún problema de algún problema de osteosíntesis. Vamos a ir voy a quitar el audio. Un poquito el audio. Mira que queda una estabilidad bastante, bastante buena. Se mueve en bloque, dando un resultado bastante bueno. Esta es una continuidad del paciente, no está anatómica, no está en su sitio, pero está con un rango funcional bueno. Otro paciente es mamá de un médico también, tiene 90 años, se le ha hecho igual la misma técnica de paracaídas, se le colocó injerto óseo y ahí está el resultado bastante bueno a los 2 meses. Entonces, eso se refiere, hay varias técnicas para darle una solución dependiendo al caso clínico y al paciente mismo, que vamos a volver a explicar algo de lo básico en forma rápida ahora. Entonces, una paciente, 72 años, con antecedente de dolor del hombro y con lesión del manguito rotador. Quiere decir, tiene una lesión del manguito rotador, no es indicación de una prótesis ni parcial ni total, es una prótesis reversa. Es algo muy actual lo que estamos haciendo. Y mire esta prótesis. En lugar de que la cabeza está acá en el hombro, se coloca la glenoesfera en la glena y se invierte. Por eso se llama una prótesis inversa. Parte de la cirugía, que creo que ven claro cómo se coloca la prótesis, se coloca este dispositivo donde se va a colocar la glenoesfera y lo tenemos el resultado que da muy buenos resultados en pacientes ancianos que tienen ruptura del manguito rotador. Ustedes ya sabrán qué cosa es la ruptura del manguito rotador. Vamos a remarcar algunas cosas. Es necesario en todas las fracturas tener buenas placas de rayos X. En hombro, fracturas de hombro proximal, se debe realizar la serie traumática de hombro.
Definir siempre las partes de la fractura de Kohlmann, que ya lo han visto, son muy fáciles. Las fracturas que comprometen la cabeza del cuello anatómico van a comprometer la circulación y no es factible hacer osteosíntesis. Si no se reduce adecuadamente una fractura, sobre todo fractura articular, va a dejar un grado de secuela. Y es necesario hacer una fijación que permite una rehabilitación precoz porque se trabaja netamente en equipo. Vamos a pasar al primer bloque de preguntas. Si hubiera una pregunta, no tengo las encuestas habilitadas, pero como no veo preguntas, yo voy a preguntar, a ver, las fracturas abulsión del troquíter tienen una alta incidencia de necrosis vascular. Mira, el troquíter está acá, la cabeza está intacta, la respuesta es no. Y voy a pasar a otra pregunta que he recogido. ¿Las fracturas del cuello quirúrgico tienen alta incidencia de necrosis vascular? Vamos a mi puntero. Vemos acá, la fractura está acá, la circulación viene de distal para proximal, entonces toda esta zona acá va a quedar sin circulación. Esta respuesta sería que sí, tiene alta incidencia de necrosis vascular, el tratamiento sería alguna prótesis. ¿Habrá alguna pregunta ahí? Abren su micrófono, que tiene una pregunta, damos unos 30 segundos para pasar al otro tema, que es fractura de diáfisis de húmero, que es un tema bien apasionante para mí. Seguimos entonces, no escuché preguntas, entonces al final yo preguntaré. Vamos a ver si la próxima clase podemos habilitar las encuestas, que es más fácil. Entonces, comenzamos con un caso. Paciente, ingeniero, está manejando su Ferrari, 27 años, accidente de tránsito, tiene una fractura. Ustedes pueden describir la fractura, es una fractura del tercio medio del húmero, del tercio transverso, con un tercer fragmento. Y vamos a ver ustedes cómo, a veces la clasificación es un poco engorrosa, lo que ustedes tienen que hacer es describir. Primero describen en qué hueso es, húmero, dónde está localizada, si es en el tercio medio, superior o inferior de la diáfisis, y por el trazo, si es un oblicuo, si es espiral, en cuña, o conminuta o polifragmentaria. Entonces, con eso ustedes ya pueden participar a partir de mañana en cualquier reunión clínica del servicio o los casos clínicos, ustedes van a poder con esto ya dar e entender solamente con la descripción que ustedes hagan viendo que las fracturas. Primero el hueso, dónde está la fractura, el tipo que de trazo, con eso ya identificando y sobre todo si ustedes pueden añadir si es articular o no es articular. Entonces vamos a ver algo de la introducción. Las fracturas de diáfisis de húmero representan el 3% de todas las fracturas. Se pueden producir por alta y baja energía y vemos un punto importante, el desplazamiento de las fracturas de estas fracturas de la diáfisis de húmero se van a producir por los efectos musculares que actúan sobre ellos. Quiero repasar algo básico, porque a veces hablamos y vamos avanzando, y las cosas básicas que han hablado en las primeras clases no quedaron claras, por eso quiero repetirlo. A veces vamos con el diagnóstico. ¿Cómo hacer un muy buen diagnóstico? La historia clínica es fundamental, como en toda parte de la medicina. El examen clínico, no podemos dedicarnos al examen clínico de la parte afectada, sino el examen clínico general. ¿Qué síntomas? La traumatología es muy simple. Los síntomas es el dolor muy fuerte, impotencia funcional, no puede caminar, no puede moverse, movilidad anormal en el sitio de la fractura, deformidad, crepitación, edema, hematoma. Tenemos que determinar qué tipo de accidente, porque eso determina el tratamiento. Cuando es baja de energía, es una caída común de nivel, se tropieza y cae, y vamos a ver las fracturas de alta energía, accidente de altura, accidente de moto, que hay bastante, herida de arma en fuego. ¿Por qué? Por las fracturas de alta energía tiene una lesión muy alta de complicación.
Ponte una fractura de húmero de baja energía, esperamos que ese húmero suelde en 2, 3 meses. Una fractura de alta energía, vamos a esperar que este hueso consolide, que se llama la palabra de consolidación de soldar, por lo menos 8 meses o más. Entonces, los signos son semejantes a los síntomas. Entonces, más fácil la traumatología no puede ser. Examinar, examen clínico general, y siempre examinar, no se olviden, la sensibilidad, pulso y la motricidad, porque muchas de estas lesiones se pueden acompañar, de la fractura se pueden acompañar a lesiones arteriales o lesión de nervios, y ahí el tratamiento cambia un poco. ¿Qué exámenes en traumatología? A veces habemos médicos que vienen en emergencias, no lo ven, tómate una placa de rayos X. Este es, para que tengan idea, una resonancia de cuerpo que completo. Definitivamente, para una lesión localizada no es necesario, en caso de un tumor va a ser necesario. En traumatología, ¿qué cosa se empieza? Por placa de rayos, un examen clínico, la anamnesis, una placa radiográfica en 2 incidencias, la tomografía muy útil en fracturas articulares, resonancia cuando hay lesión de partes blandas, ecografía es también muy útil en lesión de partes blandas, gamografía cuando se sospecha en lesiones tumorales generalmente, o metabólicas, electromiografía para ver el estado de los nervios, y la arteriografía es muy útil, como vamos a ir viendo en algunos casos que le traigo. Entonces, permitir conocer la anatomía permite hacer un examen dirigido. Entonces, yo voy tocando, haciendo la palpación, y me voy viendo en la cabeza qué estoy palpando, que no estoy tocando el radio distal, sino estoy tocando el tendón abductor corto, el abductor largo, el extensor largo, el primer radial, segundo radial. Entonces, nuestro examen clínico tiene que ser pensando en las estructuras anatómicas, ver la función de estos elementos, y uno debe sentir el examen clínico. Hay lesiones ligamentarias, hay inestabilidades, uno tiene que sentir si una articulación es inestable o no. Eso te da la experiencia. Por eso a mí me gustaría que entre ustedes vean a un familiar, le hagan una mínima historia a un familiar de ustedes que ha tenido un accidente, una lesión de traumatología. Si es una fractura mejor, si es una esguince, cualquier lesión de práctica de fútbol, pregúntele los síntomas, sus síntomas, eh, cómo fue tratado, cómo fue la evolución. Eso le va a enriquecer el conocimiento. Entonces, ante una lesión, ¿qué cosa tenemos que comenzar? El tipo de trauma, alta energía o baja energía. Si está asociada a otra fractura, si es lesión única. La extensión de la fractura es un trazo simple o es una extensión a una articulación, que ahí se complica más. Si existe lesión de partes blandas, que es un hueso, no es una madera, un hueso tiene un periosto, tiene una circulación, está envuelto por un sistema de músculo, y muchas lesiones de huesos, ponte una fractura de radio, consolida, suelda a las 6 semanas, y la lesión de las partes blandas mejoran a los 6 meses. Entonces hay que tener bien en concepto que no estamos hablando de fractura, a veces se habla de enfermedad fracturaria, porque envuelve varios sistemas, no solamente el sistema óseo. Las patologías asociadas o enfermedades, la localización de la fractura y cómo se comporta esta fractura, siendo una fractura de comportamiento por los efectos musculares, se va a quedar en su sitio o va a quedar desplazado, que llamamos fracturas inestables. Y muchas de las clases de estas se van a resumir si es una fractura inestable. Entonces, como premisa, fracturas articulares requieren reducción atómica y fijación absoluta, quiere decir fijación estable para hacer una rehabilitación precoz. La consolidación, ¿qué tenemos para que el hueso suelde? Nosotros llamamos consolidación, hay unos términos que deben estar ya en la aula virtual. Para que suelde necesitamos reducción, que esté en su sitio, que esté estable, que no se mueva, y que el tejido esté viable, que tenga circulación adecuada. Si uno opera y opera en forma brusca y deja el hueso sin circulación, probablemente vaya a una no unión de ese hueso, no va a soldar.
Vamos a la anatomía estricta del húmero. Acá tenemos, todo está en azul a propósito, acá está el nervio radial donde pasa las arterias, el nervio cubital está pasando en el lado interno. La característica de las fracturas del húmero o la complejidad es el nervio radial que pasa por un tabique cerrado, y esta fractura de tercio distal tiene un nombre propio. Este nombre propio se llama fracturas de Holstein-Lennis. Esto han preguntado a veces en el examen de español, en el MIR han preguntado varias veces qué es la fractura de Holstein-Lennis y a qué elemento o qué complicaciones tiene. Y por supuesto, muchas de estas producen un aterramiento del nervio radial. Avanzamos con el paciente que vimos. El deportista que tenía su Ferrari, paciente de 27 años, accidente de tránsito, ingeniero, con minuta. El paciente quiere recuperarse de forma rápida, le coloco una placa MIPO, es mínimamente invasiva, que vamos a ver los términos. A los 6 meses, al año y medio retirado, no está perfecto, pero está con rasgos funcionales espectaculares. Eso es lo que vamos a determinar en la clase de ahora. ¿Cuándo se indica un tratamiento ortopédico? Ortopédico, nosotros hablamos ortopédico conservador, se refiere al uso de cabestrillos, de yesos, de inmovilizadores. Para mí, a veces una fractura de un tratamiento ortopédico es mucho más demandante que una fractura quirúrgica. Las fracturas de tratamiento conservador ortopédico, uno requiere un seguimiento semanal, tomarle placas de rayos X semanal y verificar si no hay una modificación de los ejes a un desvío de estos. Tanto así que en muchas partes del mundo los seguros te pagan idénticamente igual si tú vas a operar al paciente o no lo vas a operar, porque el esfuerzo y el seguimiento es tan complejo como el uno con el otro. Entonces, el tratamiento ortopédico se realiza en fracturas aisladas de un solo hueso, cuando la placa anteroposterior está en 20 grados, una angulación de placa radiográfica de 30 grados y un acortamiento máximo de 2 centímetros. El yeso colgante es esto, un yeso que se usaba hace mucho tiempo, actualmente también se usa. Brachiopalmar tiene una argolla, se pone una cantidad de material o de peso del mismo yeso, que esto hace tracción hacia abajo y permite una reducción con el peso. Indudablemente, estos pacientes tienen que dormir semisentado, estar todo el día sentado. Actualmente se usan más los brace, es un poco más cómodo, y dejan el codo libre y el hombro libre. Vamos a ver un ejemplo. Un paciente llega reciente, entonces yo puedo describir una fractura del tercio medio superior del húmero, que tiene un tercer fragmento en ala de mariposa o en 3 pedazos de hueso, en 3 fragmentos. Se hizo tratamiento conservador, no está perfecto, hay un desplazamiento de 20 grados, y vemos la consolidación de fractura que ha consolidado un callo solamente muy bueno a los 6 meses, con un rango de funcional bastante bueno. Siguiente caso. Vemos un paciente de una fractura más compleja, una fractura polifragmentaria, 1, 2, 3, 4 pedazos de hueso. La clasificación AO, el hueso 1, el segmento es 2, el tipo de fractura es C y el tipo de C es 1. Eso yo creo que eso después podemos estar viendo. Entonces, no es 12, es 1, es hueso 1, segmento 2. Había que corregir a veces porque la gente, los residentes dicen es 12C1, no es 12, 1, 12, 1. Entonces, en este paciente vemos la clasificación AO, y después yo lo voy a explicar muy simple cómo se hace. Uno marca en su guía, yo tengo todo esto, un apps que le voy a mostrar, y uno marca la que coincide, y esta es la clasificación. Entonces, ¿qué cosa hago? Ese es para los recientes, qué tratamiento, qué estabilidad, qué reducción, en qué método. En todo caso, tratamiento conservador, estabilidad relativa, reducción indirecta, y eso palmar colgante. Así lo vamos a tratar. Y eso colgante, ven que tiene unas argollas acá. Estas argollas uno lo va a ir modificando, uno los puede colocar más en el dorso, más al codo,
Y eso permite hacer las modificaciones y las correcciones de los ejes de las fracturas. Por supuesto que hay que al paciente verlo seguido. Acá vemos la fractura que está en proceso, está muy alineada, no se ve el callo óseo, y ya lo vemos después de 6 meses ya consolidada, la fractura soldada. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento conservador porque nos puede dar como complicación una rigidez de codo o del hombro. Vamos a otro caso de tratamiento conservador, varón de 15 años, caí en el skate y vemos una fractura de asfixiaria de tercio medio, no es una indicación quirúrgica eh, al 100%, y le colocamos un brace, se mantiene en contacto mayor del 50%, y vemos a los 5 meses consolidada con 20 grados, que es dentro de los rangos que se permite en el tratamiento de estas fracturas. Vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico. Esto es sacado del libro Campbell, pero vamos a resumirlo esto de acá. Las indicaciones absolutas: fracturas abiertas, hombro, fracturas flotantes, significa concomitantemente a las fracturas de la diáfisis del húmero, fracturas del hombro, cintura escapular, y fracturas del codo, que si todo un filamento de hueso queda en el aire, daño vascular, fractura de los dos lados, por tumores, tumores múltiples, su indicación quirúrgica, y lesión de nervio radial secundaria, que me parece que tenemos un caso. Acá hay un check porque es importante y probablemente vamos a preguntarles eso varias veces. Pasamos las indicaciones relativas: fracturas cementarias, fracaso del tratamiento conservador, fracturas transversas, sobre todo en pacientes obesos, fracturas patológicas por tumores, lesiones primarias del nervio radial, enfermedades neurológicas como la lesión del plexo braquial. Entonces, vamos con una premisa. El tratamiento quirúrgico se asocia a mayor complicaciones. Dentro de las complicaciones, infección encima del 5%, en algunos casos naceres del 10%, y parálisis del nervio radial, que es un dolor de cabeza para todos los traumatólogos. En todas las fracturas que nosotros vamos a ver, se pueden tratar de distintas formas. Hay distintas formas para llegar al objetivo. Mucho depende del tipo de fractura, el tipo de experiencia del cirujano, también de la escuela, del hospital, qué escuela tengan. Unos prefieren más una fijación externa o una fijación interna y por clavos, de experiencia del cirujano y todo el conocimiento que uno se va creando a través de los estudios que uno tiene. Entonces, vuelvo a remarcar, las fracturas de fiseras de húmero, ¿cuál es nuestro problema? El nervio radial, que ya lo remarcaba de un inicio desde la anatomía. El abordaje quirúrgico no es fácil, es difícil. Las complicaciones son grandes de tratamiento quirúrgico, a pesar que se operan, puede haber no uniones, puede haber una tasa alta de infección, el nervio radial se compromete en el orden del 10%. Y los clavos endomedulares, que están muy en boga, al momento de hacer el ingreso de los clavos intramedulares, uno tiene que entrar el ingreso por el hombro, tiene que abrir el manguito rotador y acaba de hacer un daño del manguito rotador, que a mí en forma particular no me gusta mucho, pero es una técnica que con mucha experiencia se puede hacer. Y los fijadores externos, hay que tener mucho cuidado por las arterias y los nervios que pasan en el brazo. Es una técnica que se puede hacer con bastante cuidado. El tratamiento conservador, como estaba diciendo, es muy demandante para el paciente y paramédico. Es decir, yo tengo que verlo todas las semanas, y todas las semanas tengo que tomar una placa de rayos X y hacerle ciertas modificaciones en el yeso o en el cabestrillo para conseguir un alineamiento dentro de los parámetros que hemos conversado, indicativos de tratamiento conservador. Vamos a ver un caso para que sea más o menos. Es un caso, yo voy a hablar un poquito más de este caso, me parece que no debería hablarlo. Un caso que se vio el año pasado, estuvo muy comentado en el periódico, un asalto de un ómnibus, una combi,
me parece por La Victoria, si no me engaño, entraron, hubo una balacera dentro de la combi, esta estudiante se tiró al piso y recibió un impacto de bala por una AKM, que es un fusil que de guerra en el codo, y vemos esa fractura de húmero distal y vemos la tomografía que vemos tiene extensión articular. Entonces es una lesión muy compleja, por ser articular requiere cirugía sí o sí y una estabilidad fija o una estabilidad absoluta que llamamos los traumatólogos, que eso ustedes van a ver. Se le hizo la arteriografía, que es lo que estaba nombrando con un examen auxiliar más. Vemos la arteriografía, vemos cómo está cerca de la fractura, voy a poner un zoom y tenemos una punta y la arteria humeral está muy cerca del fragmento óseo que lo puede dañar, lo puede cortar. Vemos esta es la imagen, una herida tremenda, este es el húmero, este es el cóndilo de la articulación, una pérdida de hueso y una pérdida grande, grande de partes blandas. Tenemos la imagen a este nivel y lo que primero que hice es aislar el nervio radial, lo identifiqué, lo aislé, estaba bien. Acá comencé haciendo una osteosíntesis con tornillos interfragmentarios, que ustedes ya se habrán comentado, el nervio radial acá, muy, muy separado, pero está bastante cerca, y le puse un fijador externo, porque el fijador externo es muy bueno para fracturas expuestas, hay que saberlo manejar muy bien, y vemos acá la paciente con su fijador externo, y vemos acá cómo va su movimiento del codo. Quiere decir, si uno lo opera sobre todo en una articulación, es para que el paciente mueva. Una de las complicaciones que ustedes han visto de complicaciones de las fracturas es la rigidez articular. Por eso se requiere una movilidad precoz en los pacientes operados. A los 6 meses ya tenemos esto. Vemos acá hay algo de callo óseo y acá vemos que hay una línea y acá no tenemos muy claro. Entonces, tenemos dudas, ante la duda, ¿qué examen podemos colocar? El fijador externo, las partes blandas ya, hicimos colgajos, cerramos todo ese nivel, se le puso la tomografía, y la tomografía vemos que ya hay cierto puente óseo, quiere decir, comienza a haber cierto grado de consolidación, pero no nos podemos quedar contentos. Quiere decir, a mí, desde mi punto de vista, este sistema tiene cierta movilidad en el foco, que tenemos que hacer una tensión, retensar este fijador y probablemente ponerle una segunda barra, ponerlo más estable, porque me parece que hay callo óseo, lo que está faltando acá es problema de viabilidad y no está soldando porque no está totalmente estable. Entonces, vamos a hablar algo, porque nosotros trabajamos en forma, según los estudios, y leemos mucho sobre las placas mínimamente invasivas, comparado con el yeso Embrace, cuál era el mejor, y vemos que las placas mínimamente invasivas, menos tipo de complicaciones y su restablecimiento mucho más rápido. Volvemos a repartir las indicaciones de las cirugías, porque esto es importante. Ustedes por lo menos tienen que saber en todas las fracturas si estas fracturas las pueden tratar ustedes o no. Quiere decir, si yo puedo tratar una fractura con tracto conservador, le puedo poner una cabestrillo o un yeso, ustedes pueden tratar, claro. Pues es una indicación quirúrgica, definitivamente tienen que saber derivarla a los servicios de traumatología. Y estas son las fracturas abiertas. Esto es lo que se hacía hasta hace un poco tiempo, fracturas muy grandes. Estos que ven acá es el nervio que radial. Miren la proximidad con la placa. Yo he operado muchas fracturas de húmero de esta forma. Creo que yo era el que más operaba y sin embargo yo era el que menos indicaba. Yo era el que en todos los tratamientos de fracturas de húmero, yo prefiero el tratamiento conservador al tratamiento quirúrgico por la cercanía del nervio y por la lesión que se puede producir. Mire el nervio radial y la placa de osteosir, de síntesis. El nervio cutáneo está a este nivel. Entonces, no son fracturas simples. Acá, en este caso, parte del nervio cutáneo. Entonces, esto es el nervio. Acá se encuentra el nervio. Son cirugías bastante demandantes. Vamos a ver qué pasó con este caso clínico. Le voy a ilustrar un paciente médico, 51 años, me dice,
Pablo, he tenido un infarto, estoy con arritmia, tengo esta fractura. No, pues le digo, estas fracturas son de 3 pedazos en ala de mariposa, está sumamente separada, esto no va a consolidar de ninguna manera. Y el paciente me dice, no, yo tengo infarto, estoy con arritmia, he tenido un problema de insuficiencia cardíaca, no me operes, trátame en forma conservadora. Ya, te voy a hacer el tratamiento conservador, claro que fue demandante y a los 6 meses está consolidado. Pero efectivamente, está soldado, pero este paciente está con el codo rígido, el hombro rígido, y va a requerir un tratamiento de rehabilitación por lo menos de 6 meses más. Entonces, el tratamiento definitivo de las fracturas diapiciares de húmero, el tratamiento en general de las fracturas, depende de las características del paciente, las características de la fractura, la edad, la presencia de lesiones asociadas, el estado de las partes blandas y el tipo de fractura. Remarco, esto es importante. Entonces, vamos a ver qué dice, qué es mejor, una fractura abierta o una técnica mínimamente invasivo, y estos controles, varios controles en análisis, un nivel 3, refiere que la mínimamente invasivo es superior a las abiertas. Y vamos a ver este trabajo que dice mínimamente invasivo, reducción abierta, fijación interna y clavo, dice que la MIPO es superior en cuanto a complicaciones y en cuanto a restablecimiento de la función. Entonces, vamos a hablar algo que es algo muy actual, que es el nuevo estándar en las fracturas de húmero. Pero, como te digo, es una técnica más. Los clavos endovasculares van bien, los fijadores externos hay que saberlos manejar muy bien, también van bien, pero para mí son muy demandantes. Y esta técnica MIPO a mí me ha solucionado muchos casos complejos mucho más simples. ¿Qué cosa se refiere a esta técnica mínimamente invasivo? El cual uno hace 2 incisiones, una incisión superior del delto pectoral, una incisión inferior, y por 2 cortes pequeños se pasa una placa de osteosíntesis y consigue hacer una osteosíntesis adecuada en forma rápida, porque uno está eh, viendo la vascularización, no está tocando el foco de fractura, y eso hace que suele mucho más rápido la forma de incisión proximal en el hombro, la forma de incisión. Este es el braquial anterior, este ya el codo muy inferior se hace la incisión, se separa el nervio cutáneo, este es el bíceps, ya tenemos el braquial, y se pasa una placa a través de lado a lado, se pone los tornillos, el braquial se puede cortar en el medio porque tiene una inserción doble, tanto el del radial y el nervio mediano, no puede ser la inserción en el medio, y se puede pasar la placa submuscular muy junto al hueso, como esta forma, y vemos un caso de una fractura de 3 pedazos de hueso, muy compleja, se ha hecho la técnica mínimamente invasiva, y vemos la fractura soldada en forma rápida. Entonces, es una buena alternativa en fracturas que complejas. Otro caso, una fractura que ya por sí es inestable, fracturas en 3 pedazos. Al tener 3 pedazos, todo este fragmento queda con una circulación pobre, la posibilidad que esto consolide, va a consolidar, pero va a demorar mucho. Se hace la técnica mínimamente invasiva, quiere decir, no se toca la parte central, se puentea todo este nivel, no se abre el foco de fractura, que el hematoma de fractura es el principio para la consolidación de las fracturas. Tenemos otro caso acá, y vemos que resuelto con una placa mínimamente invasiva, y a los 11 meses está consolidado y el paciente está feliz. Vamos a ver si esto me lo permite. Vamos a ver, tengo un problema con este lápiz, tengo que deshacer esto, creo. Ya, vamos a ver, no sé si ven bien la cirugía. ¿Sí? ¿Están viendo? Necesito un backup. Si ven Sí, la doctor, se ve cirugía, bien. Se ya, ve bien. ya que lo va siguiendo. Acá se ve el foco que de fractura, tiene una cirugía. Acá está viendo el foco de fractura. No es necesario abrir el foco de fractura de cirugía.
están habiendo de braquial anterior, ya está en el hueso, mínimamente invasivo. Ahí ya estamos en el hueso en sí, a veces necesita poner el injerto, en este caso, si el injerto que de hueso, se traslada la placa de lado a lado, se hace la placa de lado a lado, se está poniendo la placa junto al hueso, tiene que ser no encima del músculo, respetando la vascularización, está fijada, se ve que la rotación, y eso se ve la función y cirugía listo. Quiere decir, cuando uno comienza a tener cierta experticia en esto, una cirugía que yo me demoraba 3 horas, la puedo hacer en media hora. Siempre y cuando yo tenga los indicamentos precisos, tengo un arco en C, cuando uno opera, no opera solo, es un equipo, el equipo conociendo. No todo es una maravilla, una fractura operada por esas técnicas MI o MIPO, no siguieron los principios, han dejado una separación muy grande de estos fragmentos, se llama diástasis, fue a la no unión, hay una fatiga el material es de acero quirúrgico o de titanio, puede ser muy fuerte, pero se fatiga, se va cansando y se rompe. Acá se rompió, y a pesar que se rompió, se unió. Entonces, a veces la suerte va de nuestro lado. Vamos a hacer falla de osteosíntesis. Esto es la planificación. No es poner tornillos por tornillos y mientras más tornillos mejor. Cuando uno coloca muchos tornillos, en este caso, queda una zona de transición muy débil. Muy fuerte acá, y esta zona débil, lo que va a hacer que esta zona acá tenga un estrés muy grande y se rompa. La fractura de Holstein y Lewis, vuelvo a remarcar acá, una fractura que siempre pregunta en el examen, porque se asocia a lesión, hicieron una osteosíntesis muy mal planificada, los tornillos no roscaron, un tornillo dentro del foco, pocos tornillos, y esto fue una no unión. Otros ejemplos de complicaciones, pero complicaciones tenemos bien bastantes. No poner una placa de última generación como esta, una placa filo, garantiza una unión. Si no está, sigue los principios, que está bien colocada, la placa se va a romper, o este caso se llama desanclaje, la placa se ha salido con los tornillos, otro caso de ruptura de la placa, y han puesto 2 clavos, los clavos se han roto, y está una pseudoartrosis franca, y tenemos otro caso de ruptura, que esas son fallas técnicas, o a veces es un poco difícil de hablar de fallas técnicas, porque hay que ver en qué estado se encuentra, y no muy fácil decir que acá está mal operado si no ves cómo está el hueso. Muchas veces el hueso ha estado con minuto, sin circulación, ha sido muy complejas que las cirugías y son complicaciones de las fracturas y mucho cuidado de llamar mala praxis. Mala praxis puede haber, pero generalmente son complicaciones de las fracturas como ustedes han visto. Vamos a ver un poco de las clasificaciones. Estamos ya bien avanzados, tenemos bastante que hablar, pero las fracturas de la parte de la clasificación, tenemos que hablar de clasificaciones porque quiero presentar casos clínicos de trazo A, trazo simple, B en cuña y C complejas. Esto aplica para todas las fracturas que de diáfisis. No se hagan problema. Hay un apps que yo lo tengo, que es el apps AOTA clasificación, y hay otro apps que ustedes cuando bajan, que van todos los principios y van cómo se trata. Por eso bajas este apps de la clasificación, que todos los traumatólogos que lo manejamos, y ahí en forma fácil te dan, tú ves qué hueso es, pones número, te salen todas las clasificaciones y uno tiene solamente que comparar qué clasificación es. Vamos entonces, 2 casos que vale la pena. Paciente 32 años que sufre caída de escalera, deformidad neurovascular normal, y lo tenemos ahí. Una fractura de tercio medio distal, está separado más de 2 milímetros, clasificamos la fractura como ustedes quieran, la clasificación que usan, en este caso la clasificación AO, que ya lo hacemos manejar, a los 3 meses la placa filos, y a los 11 meses está soldado, porque fue planificado bien. Vamos por otro caso. Este caso es un poquito más que complejo. Este caso es mucho más complejo. Se estrelló contra un árbol, ahora obra último, montada bicicleta,
14 años, fractura cerrada, sin lesión de nervio radial, que es la primera complicación de fracturas de húmero. Y esta clasificación de las fracturas de húmero, ¿qué cosa hacer? Yo le pregunto al residente, tenemos las encuestas, las tenemos que cerradas ahora, pero ¿qué hacer? Manipularla, poner una placa o clavo o otros. Entonces, realizaron una manipulación y por mala suerte hizo una parálisis nervio radial. Acá tenemos que la parálisis, la característica por una pérdida de la sensibilidad en la primera comisura y una pérdida de extensión de todos los dedos y de la muñeca. Este dato también es importante. Entonces, pensamos al caso, disculpa, se hizo una exploración del nervio, el nervio radial está a este nivel, está contundido, la placa de osteosíntesis. El otro caso, vamos a hablar un poco de fracturas de las fracturas de uso que de clavos. Los clavos, hay ciertas variantes de uso de clavos, se han ido perfeccionando para no lesionar el manguito rotador, pero hay muchos de esos siguen afectando el manguito rotador. Es uno de los indicativos de clavos, de uso de clavos en fracturas por tumores y por fracturas bilaterales. Tenemos unas fracturas con muy larga, oblicuo larga, y en otro lado una fractura obliqua más corta. ¿Qué cosa hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Vamos a ver directo, pues no les voy a preguntar, tengo mi cuestionario apagado. Tenemos esta fractura de tercio muy distal, que a veces las placas son muy complicadas de colocar y los clavos que también. Entonces se colocó un clavo con unos cerclajes en este lado izquierdo, en el derecho dos clavos. Colocar y hacer el bloqueo, colocar este tornillito de acá, no es tan fácil. Colocar este tornillo de acá tiene una guía mucho más simple que de colocar. Entonces, vamos a ver como que ya estamos muy rápido, hemos completado esto. Al final va a haber preguntas, comenzamos tarde, 10 minutos. Tengo estos 10 minutos de hablar de fracturas articulares. Hablamos como principio fracturas articulares, reducción anatómica, que es cirugía y movilidad precoz, no hay otra. Entonces, ustedes tienen que saber lo máximo que puede quedar de nivel es 2 milímetros. Si queda 2 milímetros o más, va para la artrosis. Toda articulación se puede inmovilizar no más de 3 semanas. Las lesiones complejas articulares se asocian a lesiones ligamentares y la tomografía es muy útil para el diagnóstico, hacer la planificación y el pronóstico de estas lesiones. Vamos a hablar de fracturas de cabeza que de radio, un tema bastante común, y tenemos que hablar algo de las clasificaciones, porque desgraciadamente las clasificaciones es lo que nos va a llevar al tratamiento y al pronóstico. Grado 1, muy simple esta clasificación, no está desplazado. Grado 2, desplazadas. Grado 3, polifragmentarias o cominutas. Y grado 4, complejas, acompañadas a luxación. Vemos que la gráfico, muy simple. La otra forma que ustedes es, si no se acuerdan, la clasificación, que la tienen ahí, también en el manual que les he dicho que descarten apps, es describir, ¿no? Una fractura oblicua de la cabeza de radio sin desplazamiento, una fractura de la cabeza de radio con desplazamiento, con una angulación de 30 grados, el tipo 3, una fractura de varios pedazos o con minuta, y la 4, el cual asociada a una luxación. Pues si no pueden, tienen que describirla, y eso es bastante válido en cualquier reunión clínica que ustedes asistan. Generalmente se producen por mano extendida, con ligeramente el codo de inflexión y impronación, lo que va a hacer que la cabeza de radio impacta sobre el húmero, exactamente sobre el capitelio, y lo que da es clínicamente es un dolor muy fuerte en la pronosupinación, y con placas radiográficas nos va a indicar el tipo de lesión. Claro que existen placas radiográficas especiales, pero con placas radiográficas de frente y perfil es suficiente. Vamos a ver este algoritmo, pero lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver, sino lo vamos a simplificar. Grado 1 generalmente da muy buenos resultados, raramente da anunium, y todo traumatismo de codo, quiero acordarles, todo traumatismo de codo
puede ser un golpe, una contusión, un esguince, una fractura grave. Estas lesiones de codo, una mayoría va a presentar rigidez o pérdida de la extensión, que es una de las peores articulaciones con relación a complicaciones de rigidez. El tratamiento desde grado 1 es la movilidad precoz, se usa en el cabestrillo por un tiempo corto, 10 días, analgésicos, a mí me gusta paracetamol, en caso extremo tramadol y movilidad precoz. Acá tenemos un check por si acaso. El uso de cabestrillo, a veces yo le indico que no deja permanentemente el cabestrillo, sino 2, 3 veces al día, saque el cabestrillo, hay un movimiento de flexo-extensión, y para que no quede rígido. Las tipos 2 son las desplazadas. Un desplazamiento, angulación de 30 grados, un desplazamiento de mayor de 2 milímetros. ¿Qué cosa hacer esto? Está en la fractura desplazada. A veces la tomografía nos ayuda mucho. En las fracturas articulares, en todos los centros modernos, casi fractura articular es sinónimo de tomografía. Eso es lo que está actualmente. Entonces, ¿qué cosas indica? El tratamiento de las fracturas es movilidad precoz, pero ante eso tenemos que ver si es que estos fragmentos de hueso, hay fragmentos de hueso dentro de la articulación que nos puede estar impidiendo el movimiento. Se hace absorción del hematoma, se coloca silocaína y se le hace ver si se moviliza. Si hay una movilización mayor de 100 grados, se puede tratar como tipo 1 con tratamiento conservador. Si no existe, si hay un tope óseo, se trataría con cirugía y osteosíntesis de estos fragmentos de la mejor forma posible. Me parece que tenemos tiempo porque quiero ustedes que me aprovechen esto. La incisión de fractura de cabeza de radio, es de la piel, el tejido celular. Estoy aprovechando un poco de su tiempo, vale la pena que ustedes vean cirugía. Ahí está todo el aparato extensor, el anconio, los extensores de la muñeca, hacen una incisión a través de ellos, y a través de ellos, haciendo la incisión, ese es el cóndilo, comienza a ver la parte superior del cóndilo del húmero, se hace que la disección, y ese llegamos ya hasta la cápsula articular. Y la cápsula articular, ya vamos a ver cómo es lo que se tiene que abrir la cápsula articular para ver la articulación, examinar. Muchas fracturas articulares tienen daño del cartílago, tienen articulación del cartílago, lo que hace una propensión a artrosis. Entonces, una fractura articular te puede quedar bien, pero si es un trauma que tiene daño articular, se ha hundido la articulación, su pronóstico es peor. Igualmente, las fracturas articulares complejas, le vuelvo a repetir, se asocian muchas veces a, se asocian muchas veces a lesiones de los ligamentos. Esa es la cirugía que le quería traer. Y vamos a ver los tipos 2, tienen un rango articular, y vemos si hay un bloqueo, se hacen las osteosíntesis y prefieren con tornillos o con placas, que vamos a ver en las fracturas más complejas, la incisión que estamos viendo, la fractura de la cabeza de radio, el cual está reducida, está en su sitio, y vamos a pasar a las fracturas tipo 3, las fracturas más complejas, más comminutas, muchas veces asociadas a lesiones ligamentares, como le he vuelto a repetir varias veces porque es importante. Siempre bueno es tratar de salvar la cabeza. En caso que no pueda hacerse una osteosíntesis, va a requerir una prótesis de cabeza de radio como sobre todo en las fracturas tipo 3, las conminutas, las que es imposible hacer una osteosíntesis. En este caso se ha puesto una ancla, un arpón, para suturar los ligamentos. Las fracturas más complejas, fracturas de codo, el codo está luxado. Entonces, esto sí o sí, vemos la cabeza luxada, esta es la punta del coronoide, fractura articular desplazada compleja, es indicativo de cirugía, el abordaje, la cabeza de radio, el cóndilo está dañado, el cóndilo, la cabeza de radio impactado, tiene daño a ese nivel, con pronóstico peor. Se ha colocado una placa de osteosíntesis y un tornillo de tracción al coronoides.
y vemos el resultado de estas fracturas. Pasamos a otra fractura que es relativamente simple, tenemos unos minutos más todavía para la hora, las fracturas del olecranon. Como es fractura del olecranon, es articulación, como es articulación, reducción anatómica y fijación estable. Ese es el principio. Entonces, el olecranon está muy superficial, un traumatismo directo, un traumatismo en torsión, es suficiente para producir esta caída. Vemos la fractura, una fractura del olecranon oblicua, la clasificamos. Acá la clasificación ha variado, se pone U a este nivel porque es del cúbito ulnar, la B porque es articular parcial. Esto, la verdad, no necesitan aprenderse, pero sí necesitan tener la clasificación graficada, impresa, o este apps que es muy fácil. Tenemos que la clasificación solamente marcar a cuál corresponde y la clasificamos. Y esta pregunta también es para los residentes. Siempre preguntamos, aparte de la clasificación, qué tipo de fractura, si es estable o no, el tipo de reducción, el método. Requiere una estabilización absoluta, directa. Directa es con cirugía abierta, una banda de tensión. La banda de tensión es conocida como técnica de Obenke. La banda de tensión colocada, y vemos acá, después de 6 meses, el cual está consolidada. Entonces, lo importante en las fracturas de olecranon, que ustedes que describan más bien la fractura, pueden, con placas radiográficas de perfil, da bastante ayuda, tomografía también, puede ser que es una fractura transversa, una fractura el cual es impactada, una oblicua, minuta, una fractura de luxación, que describan lo que ustedes están viendo, y eso es suficiente para que ustedes entiendan sin necesidad de tener una clasificación. A mí me gusta hacer las clasificaciones porque nos orientan al tratamiento y a la evolución y al pronóstico. Entonces, esta clasificación, muy parecida a la clasificación de la O, se clasifica muy simple: no desplazadas, desplazadas y con pulsación. La no desplazada puede ser trazo simple y cominuta, las desplazadas son trazo simple o cominuta, las inestables o con luxación, trazo simple o cominuta. Entonces es muy simple. Vamos a ver las tipo 1, las que no están desplazadas. Estas fracturas podrían tratarse en forma conservadora, pero muchas veces, porque si uno quiere una rehabilitación precoz, una movilidad precoz, muchos cirujanos indican inicialmente una reducción abierta y fijación interna, aunque en pacientes de mucha edad y que tengan algún riesgo de la cirugía, pueden tratarse muy bien mediante tratamiento conservador, mediante férulas. Las tipo 2, si están desplazadas, es fractura articular. Como es fractura articular, reducción anatómica y fijación estable. No hay otra, como dicen, tenemos un check, pregunta de examen, porque es importante. Grado 3 es una fractura más compleja porque existe una luxación. En este caso, estamos viendo que toda la diáfisis del húmero ha impactado sobre el olecranon y lo ha luxado, y se ha tenido que fijar un elemento mucho más complejo como la placa. Vamos a acabar con este cuadro, porque este cuadro, estamos en la hora justo, este cuadro es muy importante, porque eso me gustaría que se lo graben, porque esa es la base de las fracturas, en todas las fracturas en general. Fracturas articulares requieren reducción anatómica. El conocimiento de la anatomía de la región es importante para hacer un examen clínico, sintiendo las partes anatómicas y así poder hacer un diagnóstico. Las fracturas articulares desplazadas o una incongruencia más de 2 milímetros, el pronóstico va a ir malo. Todas estas es una indicación de cirugía. Una articulación, lo ideal es no inmovilizar más de 3 semanas, porque inmovilizar una articulación más de 3 semanas nos va a llevar a la rigidez, una complicación compleja. Siempre pedir 2 incidencias,
una incidencia no es suficiente, dos incidencias, ustedes pueden colocar frente y perfil de codo y ponen y oblicuas o incidencias especiales para codo. Con eso es suficiente para que el técnico de rayos X indique las indicaciones más correctas. La tomografía, a mí me parece que es fundamental, de mucha ayuda para la planificación de las fracturas. Cuidado con las complicaciones. Hay que hablar muy bien al paciente antes de la cirugía, todas las complicaciones y las fracturas que han habido, pueden haber, puede haber lesiones arteriales, rigidez, lesiones nervios, síndrome complejo regional o síndrome que exude, todas las complicaciones de infecciones y de artrosis se pueden dar en todas estas, y uno tiene que hablar muy bien con el paciente y hay que trabajar equipo con los familiares, con el equipo de medicina física, con todo el equipo de cirujanos, porque no se trabaja solo, sino se trabaja en conjuntos. Pasamos, me parece, a la ronda de preguntas, si hubiera preguntas, porque estamos en la